Lo último de la noticia con Magister Comunica. Personal médico venezolano ha pasado la pandemia entre protestas y despedidas. Hace un año, los trabajadores sanitarios de Venezuela despidieron a su primer compañero, fallecido tras contraer COVID-19, mientras atendía la pandemia. Desde entonces, han denunciado que no cuentan con equipos de protección suficientes y que algunos siguen sin recibir vacunas, mientras, según su recuento, han perecido 651 trabajadores. Se llamaba Samuel Viloria, era médico del estado Zulia y no debía estar en primera línea porque estaba en tratamiento por un trasplante renal, así lo recuerda a la agencia EFE el director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo. Desde entonces, otros 600 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19, según las cuentas que lleva la MU, aunque Lorenzo sostiene que eso no es lo que han podido documentar y no es la realidad, pues sospechan que el número es mucho mayor. El último reporte publicado este mismo miércoles y que tiene ayer como fecha de corte, muestra que 13 trabajadores sanitarios murieron con criterios para COVID-19 en 3 días, un número que no deja de crecer. El número de la ONG contrasta con la cifra oficial de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, que según el gobierno era de 2.865 hasta este martes pasado, un dato puesto entredicho por asociaciones y sindicatos médicos que consideran que muchos fallecidos por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus no son incluidos en las listas. Según Lorenzo, que también duda de las cifras oficiales, ese número tan bajo se debe en buena medida a la falta de pruebas PCR y al control de la información sobre la pandemia por parte del gobierno. A la hora de considerar las razones de la mortalidad entre el personal sanitario, el médico especialista en salud pública afirma que las autoridades en ningún momento han atendido las peticiones y necesidades de los profesionales de la salud. Inclusive, cuando comenzó la epidemia, hicimos una encuesta para conocer cómo estaba preparado el sistema de salud y cómo estaba la protección que teníamos presunción que era necesaria. Así lo detalló el especialista. Las conclusiones eran claras, no contaban con equipamiento, personal o formación suficiente para abordar la pandemia. 12 meses después siguen denunciando que la situación no ha cambiado. Nunca nos preparamos, nunca tuvimos la visión de vamos a proteger al personal sanitario. Así lo denuncia acerca de la actitud de las autoridades. Mauro Zambrano, representante de sindicatos de trabajadores de hospitales y clínicas de Caracas y coordinador de Monitor Salud, que agrupa a numerosos empleados del sector para poner cifras a la situación actual. Los contagios entre trabajadores se multiplican debido a que no se hacen las pruebas de despistaje necesarias entre el 75 y 78% de los casos. Entonces, un trabajador que vaya a laborar, si no le haces el despistaje adecuado, puede contagiar. Así lo subraya. Sobre los equipos de protección añade, hay una escasez de guantes que ronda el 56% y solo en un 3% de los centros de salud cuentan con todos los equipos de protección necesarios. Además, solo el 6% de los centros tienen jabón o desinfectante suficiente para mantener la asepsia adecuada y el 27% tiene suministro de agua entre 19 y 24 horas al día. Al miedo de contagiarse se suma entre los trabajadores sanitarios venezolanos unos sueldos que en la mayoría de los casos son menores a $10, la frustración de no ser escuchados y la sobrecarga laboral. Entre la migración y el personal médico que han optado por buscar otras alternativas de trabajo que les permitan vivir mejor. Zambrano estima que están asistiendo a los centros de salud entre el 22 y el 25% de los trabajadores. Es decir, faltan 3 de cada 4 trabajadores y el resto deben suplir su falta con un esfuerzo adicional. El personal está fatigado, está cansado y como ha habido tantas renuncias, el principal problema es la sobrecarga de las personas que se quedan laborando. Esta noche habrá una enfermera en servicio de 40 o 50 pacientes o varios servicios en el mismo piso sin descanso en la noche. Tapabocas hay un déficit de un 50%.
ejemplo. Igual pasa con los guantes, pero a los que le dan guantes, le dan un solo par de guantes por guardia. Entonces, esto es lo que ha llevado a las muertes de los trabajadores de la salud y no se le busca solución. Aquí buscan decriminalizar a quien denuncia, pero la solución real a los problemas que tenemos los trabajadores de la salud y que siguen a pesar del miedo, porque bueno, como todos los trabajadores de la salud también tenemos familia, claro. Y nos dicen, bueno, ¿para qué vas para allá? Solo a correr peligro, por ejemplo. Entonces pones en riesgo tu familia, lo pones en riesgo todo, y el gobierno no, de verdad que es triste ver cómo no toma en cuenta esa situación. Frente a esa situación, los psiquiatras de Médicos Unidos pusieron en marcha un estudio entre los trabajadores que muestra que el 72% de ellos tenían síntomas de ansiedad. Además, el 73% de los encuestados, todos ellos trabajadores sanitarios de distintos ámbitos, tenían síntomas de depresión. Lorenzo explica que esos resultados son unos valores altísimos que están por encima de países en los que se han hecho estudios similares. La más dura muestra de un personal que se muestra fatigado, agotado por la pandemia, las malas condiciones laborales y especialmente por no ser escuchado tras un año despidiendo a compañeros. Así que, señores, valoremos al personal del sector salud porque ellos son nuestros héroes en Venezuela. ¿Y usted qué opina? Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nosotros somos Magister Comunica. Seguimos ofreciéndote lo último de la noticia totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre. Síguenos en Instagram y Telegram como Magister Comunica. Nos vemos en el próximo video, se les quiere mucho, así que atentos, ayúdanos a difundir. Un abrazo se les quiere de parte de todo el equipo de Magister Comunica. Así que cuídense todos.